Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y créanme, es de esas que te dejan pensando. Si son fanáticos de las celebridades turcas, o simplemente les gusta estar al tanto de lo último en el mundo del espectáculo y sus pequeños misterios, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar un detalle que ha causado revuelo, algo que parece pequeño, pero que en realidad dice mucho. Sí, estoy hablando de la sorprendente matrícula Can que Demet Özdemir ha lucido en su flamante coche nuevo. ¿Qué hay detrás de esta elección tan particular? ¿Por qué Can y no otra cosa? Vamos a explorar todas las posibilidades y especulaciones que han surgido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta interesante historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, no solo es conocida por sus impresionantes actuaciones en series de televisión que han traspasado fronteras, sino también por su estilo impecable y su vida personal, que siempre está bajo el escrutinio de los medios y sus miles de seguidores. Recientemente la hemos visto disfrutar de las mieles del éxito, y como era de esperar, estos momentos de felicidad a menudo se celebran con nuevos caprichos, como un coche nuevo. Pero lo que realmente capturó la atención de todos, más allá del modelo o el color del vehículo, fue la matrícula. Si esa pequeña placa metálica que normalmente pasa desapercibida, en este caso, se convirtió en el centro de todas las miradas. La matrícula en cuestión es nada más y nada menos que Can. Ahora, para quienes no estén tan familiarizados con el turco, la palabra Can tiene un significado muy especial. En turco Can se traduce como alma, vida, o incluso se usa como un término cariñoso para referirse a alguien muy querido, similar a mi amor o cariño. Piensen en ello, Can es una expresión muy común y afectuosa. Entonces, ya solo por este significado, la elección de la matrícula se vuelve inmediatamente intrigante. No es una combinación de letras y números aleatoria, sino una palabra con una profunda carga emocional y afectiva. La primera y más obvia especulación es que Can sea una referencia a alguien especial en la vida de Demet. Podría ser el nombre de una pareja, un familiar cercano, o incluso una mascota. Dada la naturaleza pública de su vida, cada movimiento de Demet es analizado al milímetro. Y la elección de una matrícula tan personal y significativa no podía pasar desapercibida. En el mundo de las celebridades, a menudo vemos gestos públicos que insinúan relaciones o estados sentimentales. Si pensamos en un novio, podría ser una declaración sutil de amor público, una forma de llevar a su ser querido siempre consigo, literalmente. O quizás si tuviera un hijo o un sobrino llamado Can, sería una forma de honrarlo. Otra posibilidad, y no menos interesante, es que Can represente algo más abstracto, algo que tenga un significado personal profundo para Demet. Quizás sea una palabra que la inspira, un recordatorio de sus valores, de su trayectoria profesional, o incluso de un momento crucial en su vida que la marcó y la llevó a ser quien es hoy. En este sentido, la matrícula se convertiría en un mantra personal, un amuleto que la acompaña en sus desplazamientos diarios. Podría ser una referencia a la resiliencia, a la fuerza vital que la impulsa a superar obstáculos y a seguir brillando en su carrera. También debemos considerar la posibilidad de un guiño a su carrera. Demet ha participado en numerosas producciones, y quizás en alguna de ellas, la palabra Can, o algo relacionado haya tenido un papel importante. A veces los actores desarrollan un apego especial a ciertos personajes o proyectos que los definen. Podría ser un tributo a un papel que la catapultó a la fama o a uno que significó un gran desafío personal y profesional. Aunque siendo sinceros, si fuera algo tan específico de un personaje, quizás sería menos probable que lo hiciera tan público en una matrícula de coche, a menos que ese personaje sea icónico. La verdad es que hasta ahora, Demet Özdemir se ha mantenido en silencio sobre el significado exacto de su matrícula. Y este silencio, como suele ocurrir en estos casos, solo alimenta la especulación y aumenta el interés. Los medios de comunicación turcos, como era de esperar, han estado lanzando sus propias teorías, y las redes sociales hierven con debates entre los fans. Cada comentario, cada me gusta, cada retweet sobre este tema es seguid o de cerca.
Pensemos en la psicología detrás de una elección así. Elegir una palabra con un significado tan potente como Khan para una matrícula no es un acto impulsivo. Implica una reflexión, una decisión consciente de plasmar algo importante en un elemento tan visible. Es una forma de personalizar no solo el coche, sino también la experiencia de conducir, de llevar consigo un recordatorio constante de lo que uno valora. Para una figura pública como Demet, donde cada detalle puede ser interpretado, esta elección es particularmente audaz y personal. ¿Podría ser una referencia a un proyecto futuro? A veces los artistas dejan pistas sutiles sobre lo que está por venir. Quizás haya una nueva serie, una película o incluso una canción que tenga la palabra Khan como título o como parte fundamental de su trama. En el mundo del marketing y la promoción, estas estrategias son cada vez más comunes, aunque generalmente se reservan para anuncios oficiales. Sin embargo, nunca se sabe. Otro ángulo que podríamos explorar es el tema de la originalidad y el estilo. Demet Özdemir es conocida por ser una figura que marca tendencia. Su estilo en la moda, en su forma de llevar su vida, siempre es admirado y a menudo imitado. Quizás la elección de Khan sea simplemente una declaración de su individualidad, una forma de destacar entre la multitud y de imprimir su sello personal en algo tan cotidiano como un coche. En un mundo donde muchas matrículas son genéricas, elegir una palabra cargada de significado es, sin duda, una forma de ser diferente. Hemos visto a otras celebridades hacer elecciones similares, aunque quizás no tan poéticas. Algunos eligen iniciales de sus nombres, otros el nombre de su marca, o incluso números que tienen un significado especial para ellos. Pero la palabra Khan tiene una resonancia universal y una calidez que la hace especialmente conmovedora. Transmite cercanía, afecto y la esencia de la vida misma. Imaginemos la escena, Demet al volante de su nuevo coche con la matrícula Khan a la vista. Cada vez que mira hacia adelante se le recuerda algo o alguien que es vital para ella. Es un detalle íntimo que se hace público, un pequeño secreto revelado de una manera muy creativa. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de una explicación definitiva, lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Nos permite a nosotros los espectadores imaginar, especular y conectar con la noticia a un nivel más personal. Consideremos la posibilidad de que sea una combinación de factores. Quizás Khan represente una persona especial, pero también encierre un significado más profundo relacionado con la fuerza o la vida. Las palabras a menudo tienen múltiples capas de significado, y es posible que Demet haya elegido esta palabra precisamente por su riqueza semántica. Para los fans, esta matrícula se ha convertido en un tema de conversación recurrente. En las redes sociales, se han creado encuestas, debates y hasta fanfictions sobre el posible significado de Khan. Es fascinante cómo un pequeño detalle como este puede generar tanta interacción y compromiso por parte de la audiencia. Demuestra la profunda conexión que los fans sienten con sus ídolos y su interés en cada aspecto de sus vidas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Cada acción, cada palabra, cada elección estética puede ser cuidadosamente orquestada o, en otros casos, surgir de manera espontánea y revelar aspectos íntimos de la personalidad. En el caso de la matrícula Khan, la espontaneidad o la deliberación, ambas opciones son interesantes y nos invitan a reflexionar sobre lo que nuestras elecciones dicen de nosotros. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Demet Özdemir romperá su silencio y nos revelará el verdadero significado? ¿O mantendrá el misterio, permitiendo que su matrícula siga siendo un tema de conversación y especulación? Personalmente creo que el misterio le añade un encanto especial. Mantiene viva la curiosidad y permite que cada fan interprete el significado a su manera, conectando con la actriz a un nivel más personal. Este tipo de detalles son los que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan adictivo. No se trata solo de las películas y las series, sino también de las historias que se tejen alrededor de las vidas de las celebridades. Son pequeñas anécdotas que nos recuerdan que detrás de las cámaras y los flashes hay personas con emociones, relaciones y motivaciones profundas. En resumen, la matrícula Khan en el coche nuevo de Demet Özdemir ha sido mucho más que un simple detalle. Ha abierto un abanico de posibilidades, ha generado un sinfín de especulaciones y ha demostrado una vez más el poder de las palabras y los símbolos en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en la vida pública. Ya sea una dedicatoria a un ser querido, un recordatorio personal de fortaleza, o simplemente una elección estilística audaz, Khan se ha convertido en un elemento intrigante que sigue capturan.
do nuestra atención. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado sobre la misteriosa matrícula de Demet Özdemir. Me ha encantado poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cuál creen que es el significado detrás de Khan? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones aquí abajo. Son la parte más importante de nuestro canal y me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y les gustó, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir o que simplemente disfruten de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad dando clic en ese botón rojo y activando la campanita para que nunca se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.